Alabanza a Jehová. Un viaje por los Salmos 148 a 150 himnos de adoración y gloria. Salmos 148. La creación alaba a Dios. En la presentación Alabanza a Jehová, un viaje por los Salmos 148 a 150 nos invita a explorar los Salmos 148, 149 y 150, que son poderosos cánticos de alabanza que cierran el libro de los Salmos, y nos llevan en un viaje espiritual donde toda la creación se une en una sinfonía de adoración al Creador. La estructura de los salmos finales se compone de tres partes: el Salmo 148, que es una invitación a toda la creación a alabar a Dios, desde los cielos hasta la tierra; el Salmo 149, que es un llamado específico al pueblo de Israel para alabar a Dios con cantos y danzas; y el Salmo 150, que es la culminación de alabanza con diversos instrumentos musicales, donde todo lo que respira es invitado a unirse en un coro universal de adoración. El significado de aleluya proviene de dos palabras hebreas, ayelu, alabad, y yah, forma abreviada del nombre divino YHWH, y representa un llamado a todas las criaturas para unirse en la alabanza a Dios, expresando júbilo y reconocimiento de la grandeza divina. El Salmo 148 comienza con un llamado a la alabanza desde los cielos, donde los seres celestiales, como los ángeles y los ejércitos celestiales, son los primeros en ser llamados a la alabanza, seguidos por los cuerpos celestes, como el sol, la luna y las estrellas, y finalmente, la creación terrestre. En la creación por mandato divino es un tema central en el Salmo 148, donde se explica que Dios no solo creó todas las cosas, sino que las sostiene continuamente mediante leyes naturales que ha establecido, y que la palabra divina no solo trajo el universo a la existencia, sino que continúa manteniéndolo en orden. La presentación destaca la importancia de la alabanza y la adoración a Dios, y como toda la creación está llamada a reconocer la grandeza de Dios, y nos invita a unirse en un coro universal de adoración, expresando júbilo y reconocimiento de la grandeza divina. El Salmo 148 destaca el orden cósmico establecido por Dios, que mantiene la armonía de la creación, y convoca a todos los elementos naturales a alabar a Dios. A partir del versículo 7, el Salmo invita a los elementos naturales de la tierra, como los dragones, abismos, fuego, granizo, nieve, vapor y viento de tempestad, a alabar a Dios, personificándolos y reconociendo que están bajo el control divino. En la geografía también es llamada a adorar, incluyendo montañas, colinas y árboles, que en la cosmovisión bíblica simbolizan lugares de encuentro con Dios, vida y prosperidad. Del Salmo menciona específicamente montes majestuosos, collados ondulantes y cedros imponentes, cada uno representando diferentes aspectos de la creación que reflejan la grandeza y creatividad de Dios. Del reino animal es incluido en la alabanza, abarcando bestias salvajes, animales domésticos, reptiles y volátiles, sin distinción entre útiles o dañinos, todos vistos como parte del coro universal que alaba a Dios. Y finalmente, el Salmo amplía el círculo de adoradores para incluir a toda la humanidad, desde reyes y príncipes hasta jóvenes, doncellas, ancianos y niños, abarcando todos los estratos sociales y edades en una alabanza unida. El salmista declara que todos, desde los reyes hasta los niños, están igualmente llamados a alabar a Dios, trascendiendo las barreras sociales, políticas, de género y edad, y abarcando a gobernantes, pueblos, naciones y comunidades de la tierra, así como a jóvenes, ancianos y niños de todas las generaciones. La alabanza universal se debe a la supremacía divina de Jehová, cuyo nombre es elevado porque su ser trasciende toda la creación, y su gloria se manifiesta tanto en los cielos como en la tierra, abarcando todo lo creado. El Salmo 148 concluye con una poderosa declaración sobre la razón de la alabanza universal, destacando que la alabanza no es simplemente una respuesta emocional, sino un reconocimiento de la verdad objetiva sobre quién es Dios, y que su pueblo, Israel, ha sido exaltado como testimonio de la fidelidad divina. En la metáfora del cuerno, en el versículo 14 del Salmo 148, es un símbolo de fuerza, poder y dignidad, y cuando el salmista dice que Dios ensalzó el cuerno de Israel, está declarando que Dios ha fortalecido a su pueblo, le ha dado victoria sobre sus enemigos y lo ha elevado a una posición de honor. E Israel es descrito como el pueblo a él cercano, destacando la relación única que Israel tenía con Dios en el contexto del Antiguo Testamento, basada en el pacto y la gracia divina, y no en los méritos de Israel, y que esta cercanía no era un privilegio para el orgullo nacional, sino una responsabilidad para liderar la alabanza y ser testigos del verdadero Dios ante las naciones. En la elección de Israel como pueblo elegido se basa en la gracia divina y en el pacto del Sinaí,
donde Dios declaró que Israel sería su especial tesoro sobre todos los pueblos, y que esta relación de pacto incluía bendiciones por la fidelidad y consecuencias por la desobediencia, siempre en el contexto de una relación de amor. El propósito de la cercanía de Israel a Dios era ser luz para las naciones y atraerlas al conocimiento del verdadero Dios, manifestando el carácter de Dios a través de su adoración y obediencia. Salmo 149. El pueblo de Dios alaba con gozo. En la transición del Salmo 148 al Salmo 149 es significativa, ya que el Salmo 148 invita a toda la creación a alabar a Dios, mientras que el Salmo 149 se enfoca en el pueblo de Israel y su relación especial con Dios, comenzando con un llamado a cantar canción nueva a Jehová. La canción nueva en el Salmo 149 se refiere a una respuesta fresca a las nuevas obras de Dios, y no simplemente a una composición musical reciente, lo que implica una renovación constante en la forma de adorar y evitar que la alabanza se convierta en una repetición mecánica de fórmulas tradicionales. La alabanza en el Salmo 149 debe darse en la congregación de los santos, que se refiere a la asamblea del pueblo de Israel reunido para el culto, y nos recuerda que, aunque la alabanza personal es importante, hay una dimensión colectiva de la adoración que no debe perderse. En la congregación de los santos reforzaba el sentido de pertenencia al pueblo del pacto, recordando a los adoradores que eran parte de una comunidad más amplia, y hay un poder especial cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar juntos, creando una experiencia que trasciende lo individual. En la serie de Salmos, que incluye el Salmo 148, el Salmo 149 y el Salmo 150, presenta una progresión en la alabanza, desde la alabanza universal de toda la creación en el Salmo 148, hasta la alabanza específica del pueblo de Israel en el Salmo 149, y finalmente la culminación de alabanza con todos los instrumentos en el Salmo 150, donde todo lo que respira se une en adoración. El espacio sagrado, como el templo y las sinagogas, proporcionaba un entorno dedicado a la adoración comunitaria, permitiendo la transmisión de tradiciones de adoración de una generación a otra y preservando la memoria de las obras de Dios. La alabanza colectiva en estos espacios sagrados creaba una sinfonía de voces que simbolizaba la unidad del pueblo de Dios en su diversidad, y la alegría era un elemento emocional fundamental en la adoración bíblica, como se menciona en el Salmo 149, 2. Donde se insta a Israel a alegrarse en su Hacedor y a los hijos de Sión a gozarse en su Rey. El Dios es presentado en dos roles complementarios, como Hacedor, Creador, y como Rey, lo que proporciona una base sólida para la alegría en la adoración, ya que Israel debe alegrarse porque el Dios que los creó también reina sobre ellos con justicia y amor. En la expresión los hijos de Sión se refiere al pueblo de Israel y tiene profundas connotaciones teológicas, ya que Sión representaba no solo un lugar geográfico, sino el centro espiritual donde Dios había escogido habitar entre su pueblo, y ser hijo de Sión significaba pertenecer a la comunidad del pacto y tener acceso a la presencia especial de Dios. La adoración en el templo de Sión involucraba elementos físicos y musicales, como la danza y la música, que eran componentes integrales de una alabanza completa, y se mencionan instrumentos musicales como el adufe y el arpa, que se utilizaban en la adoración para expresar alegría y gratitud. La danza sagrada y la música en la adoración eran expresiones artísticas que involucraban todo el ser, incluyendo el cuerpo y el espíritu, y eran una forma de honrar a Dios y expresar la alegría y la gratitud por su creación y su reinado. El arpa es un instrumento de cuerda asociado especialmente con el rey David, que produce melodías suaves y armoniosas, y el canto es una expresión vocal de alabanza que comunica verdades teológicas a través de la música. El adufe es un instrumento mencionado en el Salmo 149, que merece especial atención, y se utilizaba especialmente para celebrar triunfos militares y liberaciones divinas, como expresión de gratitud, y era frecuentemente tocado por mujeres en celebraciones religiosas y festividades. El adufe simbolizaba alegría y gratitud por las intervenciones divinas, y acompañaba marchas y procesiones religiosas, marcando el ritmo para los danzantes y cantantes, como se ve en ejemplos bíblicos como Miriam, hermana de Moisés, y la hija de Jefté. El Salmo 149, 4 revela que Dios encuentra contentamiento con su pueblo, y que la alabanza no es solo para beneficio humano, sino que también produce deleite en Dios, quien disfruta de la relación con sus criaturas y encuentra placer y satisfacción en su relación con su pueblo por amor. En la promesa de Dios de hermosear a los humildes con salud en el Salmo 149, 4 muestra la preferencia divina por los humildes, quienes reconocen su dependencia de Él y confían en Él en lugar de en sus propias fuerzas, y esta promesa contiene una profunda teología sobre la relación entre la humildad y las bendiciones divinas.
La humildad en la tradición bíblica es una postura espiritual de dependencia de Dios y reconocimiento de nuestra propia limitación, y los humildes son aquellos que reconocen su necesidad de Dios y confían en Él, lo que les permite recibir salud y salvación como don divino. El Salmo 149:5 describe la respuesta de los fieles, que se gozan con gloria y cantan sobre sus camas, mostrando que la alabanza no se limita a los contextos formales de culto, y que el gozo y la alabanza pueden ser una parte integral de la vida diaria de los creyentes. La alabanza a Jehová es una práctica que permea todos los aspectos de la vida, incluso los más privados, como se sugiere en la imagen de cantar sobre sus camas, lo que indica que los fieles encuentran motivos de gozo y alabanza en la intimidad de sus hogares y en los momentos de soledad. La adoración no se limita a momentos o lugares específicos, sino que abarca toda la vida del creyente, desde los espacios públicos hasta los más íntimos, y los fieles experimentan un gozo que trasciende las circunstancias externas, permitiéndoles alabar incluso en momentos de descanso o soledad. La imagen de cantar sobre las camas sugiere una relación personal y cercana con Dios, donde la alabanza surge de manera espontánea y natural, y la alabanza y la victoria están estrechamente relacionadas, como se ve en el Salmo 149, donde se describe la alabanza como un medio para ensalzar a Dios y también como una forma de participar en la justicia divina. La espada de dos filos es un símbolo de la participación activa en el establecimiento de la justicia divina, y puede ser interpretada de diferentes maneras, como un arma literal, un símbolo de justicia y una metáfora espiritual que representa el poder penetrante de la verdad divina. La venganza mencionada en el Salmo 149 no es una represalia personal, sino la ejecución de la justicia divina contra la opresión y la maldad, y puede ser reinterpretada en términos de justicia, liberación y restauración del orden divino, como se muestra en el gráfico que relaciona estos conceptos. En general, la alabanza a Jehová es una práctica integral que abarca todos los aspectos de la vida, y está estrechamente relacionada con la justicia, la liberación y la restauración, y los fieles deben entender estos conceptos en su contexto histórico y teológico para poder aplicarlos de manera adecuada en su vida diaria. La justicia divina se enfoca en restaurar el orden correcto de las cosas y liberar a los oprimidos, en lugar de simplemente castigar, y se basa en la ley o palabra escrita de Dios, que establece principios de justicia ya establecidos. Del Salmo 149:9 menciona ejecutar en ellos el juicio escrito, lo que vincula la acción de juicio con una autoridad preexistente, y subraya que la justicia no se basa en preferencias personales o culturales, sino en estándares trascendentes establecidos por Dios. Dios comunica sus estándares de justicia a través de su palabra escrita, estableciendo principios universales, y el pueblo de Dios aprende a distinguir entre lo justo y lo injusto según estos estándares revelados, implementando la justicia conforme a estos principios. La participación en el establecimiento de la justicia divina es considerada un honor o gloria para el pueblo de Dios, y ser instrumento de la justicia divina es un privilegio, porque significa alinearse con los propósitos de Dios para restaurar la creación y establecer un orden justo. Salmo 150, la culminación de la alabanza. El Salmo 150 sirve como gran final del libro de los Salmos, y es una explosión de alabanza que invita a utilizar todos los medios posibles para glorificar a Dios, comenzando con las palabras «Alabad a Dios en su santuario», «Alabadle en la extensión de su fortaleza», que establecen dos dimensiones de la alabanza, la que ocurre en el espacio sagrado del templo y la que reconoce el poder de Dios manifestado en toda la creación. En los Salmos 148, 149 y 150 presentan una progresión de alabanza, desde la alabanza cósmica que incluye a toda la creación en el Salmo 148, hasta la alabanza específica del pueblo de Israel en el Salmo 149. Y finalmente la culminación de alabanza con todos los instrumentos y todo lo que respira en el Salmo 150. El templo de Jerusalén era considerado la casa de Dios y el centro del culto israelita, y el Salmo 150, uno comienza invitando a alabar a Dios en su santuario, lo que representa el lugar donde la presencia divina se manifestaba de manera especial en el contexto del Antiguo Testamento. El santuario en el Templo de Jerusalén era un espacio sagrado diseñado según patrones divinos para facilitar el encuentro entre Dios y su pueblo, con una arquitectura, mobiliario y rituales cargados de simbolismo que reflejaban verdades teológicas sobre la naturaleza de Dios y su relación con Israel. El Templo de Jerusalén, construido originalmente por Salomón y reconstruido después del exilio, era el edificio central del culto israelita, donde se realizaban los sacrificios y rituales prescritos por la ley, y el Santo de los Santos era la cámara más interior del templo,
donde se guardaba el arca de la alianza, y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el día de la expiación. La alabanza a Dios se extiende desde el templo físico hacia el vasto universo que manifiesta el poder divino, y se nos invita a alabar a Dios en la extensión de su fortaleza, que puede interpretarse como el firmamento o cielo, donde se manifiesta visiblemente el poder creador y sustentador de Dios. El Salmo 150:2 establece que la alabanza no es arbitraria, sino que responde a quien es Dios y a lo que ha hecho, y se nos invita a alabar a Dios por sus proezas, que se refieren a las obras poderosas de Dios en la historia, especialmente sus intervenciones en favor de Israel, como la creación, el éxodo de Egipto, la conquista de Canaán y la protección durante el exilio. La alabanza a Dios también debe ser proporcional a la inmensa grandeza divina, y se nos invita a alabar a Dios conforme a la muchedumbre de su grandeza, lo que implica una adoración abundante y sin restricciones, reflejando la inmensidad de los atributos de Dios, como su poder, sabiduría, santidad, justicia, fidelidad y amor. Los atributos de Dios, como su omnipotencia y omnisciencia, son infinitos en su alcance y perfección, y nuestra alabanza debe reflejar esta inmensidad, utilizando todos los medios a nuestra disposición para adorar y alabar a Dios. La santidad de Dios se refiere a su pureza moral absoluta, separación de todo mal y trascendencia sobre toda la creación, mientras que su amor se manifiesta en su cuidado providencial y gracia redentora, y su fidelidad se muestra en la constancia inquebrantable de cumplir sus promesas y mantener su pacto con su pueblo. En el Salmo 150, se mencionan diversos instrumentos musicales para la alabanza, comenzando con la bocina o sofar, que era un instrumento de viento hecho del cuerno de un carnero o de otro animal, y que producía un sonido potente y distintivo, simbolizando la voz de Dios llamando a su pueblo y anunciando su presencia. La bocina tenía múltiples funciones en la tradición israelita, como anunciar festividades religiosas, convocar a la asamblea, señalar el inicio de batallas y proclamar momentos solemnes como la coronación de reyes, y se utilizaba en ocasiones como el Año Nuevo y el Día de la Expiación. Otros instrumentos mencionados en el Salmo 150 son el salterio y el arpa, que eran instrumentos de cuerda fundamentales en la música del antiguo Israel y se asociaban especialmente con el rey David, conocido por su habilidad musical, y que producían sonidos melodiosos y se utilizaban tanto en celebraciones festivas como en momentos de adoración más íntima y reflexiva. El salterio y el arpa se utilizaban principalmente en el templo, donde los levitas servían como músicos profesionales, formando coros e interpretando instrumentos como parte del culto regular y en festividades especiales, y el rey David era conocido por tocar el arpa para calmar el espíritu atormentado del rey Saúl y para componer muchos de los salmos. El Salmo 150 también menciona el adufe y la flauta, que representan categorías diferentes. El adufe es un instrumento de percusión que aportaba ritmo y era frecuentemente tocado por mujeres en celebraciones, mientras que la flauta pertenece a la familia de viento y producía melodías suaves y expresivas, y se utilizaba tanto en ocasiones festivas como en momentos de lamento. El adufe se utilizaba en celebraciones de victoria y en fiestas religiosas, como cuando Miriam, hermana de Moisés, lo utilizó después del cruce del Mar Rojo para liderar a las mujeres en danzas de alabanza, y la flauta era un instrumento versátil que podía expresar tanto alegría como tristeza, y se utilizaba en el culto para expresar diferentes emociones y sentimientos. La música desempeñaba un papel importante en las procesiones festivas hacia el templo, como se menciona en Isaías 30:29, y también en funerales y lamentos, mostrando su capacidad para acompañar toda la gama de experiencias humanas ante Dios. Del Salmo 150, 4 menciona la alabanza con cuerdas y órgano, donde cuerda se refiere a instrumentos de cuerda en general, y órgano, ugab en hebreo, a un instrumento de viento, posiblemente una flauta de pan o un conjunto de tubos. La diversidad de instrumentos en la alabanza bíblica refleja la creatividad divina y la diversidad de la expresión humana en respuesta a Dios, incluyendo instrumentos de cuerda, viento, percusión y la voz humana. Del Salmo 150, 5 introduce los címbalos resonantes y de júbilo, instrumentos de percusión que producen un sonido brillante y penetrante, posiblemente de diferentes tamaños o tipos para variar el timbre e intensidad. Los címbalos, uno de los instrumentos más antiguos de la humanidad, tenían un propósito principal de marcar momentos culminantes en la adoración y simbolizaban la alegría desbordante y la celebración entusiasta de las obras divinas. En la tradición bíblica, los címbalos se asociaban con momentos de gran gozo y celebración, y su sonido fuerte y llamativo invitaba a todos a unirse en la alabanza. Del apóstol Pablo utilizó la imagen del címbalo en 1 Corintios 13,
uno como metáfora de un sonido vacío sin amor, destacando su simbolismo en el contexto de la adoración. El sonido de los címbalos servía como un llamado a la atención para dirigir a los adoradores hacia momentos específicos de la liturgia en el templo, y al reunir todos los instrumentos mencionados en el Salmo 150, se puede visualizar una orquesta completa dedicada a la alabanza divina. La música en el templo no era improvisada, sino cuidadosamente organizada, con el rey David estableciendo divisiones de músicos entre los levitas, y la orquesta del templo se componía de instrumentos de cuerda, viento, percusión y voces humanas que cantaban los salmos. La música ocupaba un lugar central en la vida religiosa y cultural del antiguo Israel, acompañando diversos aspectos de la vida cotidiana, desde celebraciones familiares hasta trabajos agrícolas, y se caracterizaba por ser principalmente melódica, con énfasis en el texto y su significado. El Salmo 150 concluye con una invitación universal a todo lo que respira para alabar a JH, lo que amplía el círculo de adoradores más allá de los músicos del templo y el pueblo de Israel, para incluir a todos los seres vivientes, desde los humanos hasta los animales. Y cada respiración puede considerarse una oportunidad para reconocer y alabar al dador de la vida. En la expresión todo lo que respira se relaciona con la cosmovisión bíblica, en la que el aliento está íntimamente relacionado con la vida misma, y el nombre divino JH es una forma abreviada del nombre sagrado de Dios, YHWH, que aparece miles de veces en el Antiguo Testamento. Del nombre JH se utiliza en contextos poéticos y de alabanza, y forma parte de la expresión Aleluya, que significa alabada JH, y representa la esencia divina como el ser eterno y autoexistente que declaró a Moisés, «Yo soy el que soy». Del nombre JH refleja la naturaleza eterna de Dios, que existe por sí mismo sin principio ni fin, y se reveló en el contexto del pacto con Israel, expresando la relación especial entre Dios y su pueblo, y era considerado tan sagrado que los israelitas evitaban pronunciarlo directamente, sustituyéndolo por Adonai. Del libro de los Salmos concluye con la exclamación Aleluya, que sirve como un broche de oro que resume el propósito fundamental de todo el salterio, la alabanza a Dios, y esta palabra aparece frecuentemente en los salmos finales, invitando a la adoración y el reconocimiento de la grandeza divina. En la alabanza se puede expresar de diferentes maneras, como el reconocimiento de quién es Dios y lo que ha hecho, la gratitud por los dones y bendiciones recibidos, y la proclamación activa de la grandeza y bondad de Dios, tanto en privado como en comunidad. Del libro de los Salmos está organizado en 5 libros o colecciones, cada uno con un énfasis diferente, como la persona y sus luchas, la liberación nacional, el templo y el culto, Dios como Rey, y la alabanza y gratitud, y los Salmos 148 a 150 forman parte del 5º y último libro. En los Salmos 146 a 150 son conocidos como los Salmos Aleluya porque todos comienzan y terminan con esta exclamación de alabanza, y presentan una progresión temática, desde la alabanza personal hasta la alabanza cósmica, y crean un crescendo final que eleva al adorador a las alturas de la alabanza. La alabanza es la respuesta apropiada de toda la creación ante su Creador, y surge como reconocimiento de quién es Dios y lo que ha hecho, y se expresa en los Salmos 148 a 150, que invitan a una alabanza cada vez más intensa y universal. La naturaleza de la alabanza bíblica. La alabanza bíblica es el reconocimiento honesto y gozoso de la realidad de que Dios es grande, bueno y digno de toda adoración, y no es adulación vacía ni manipulación para obtener favores divinos. La alabanza surge como reacción natural ante la grandeza divina, y se da a través de la revelación de Dios en la creación, la historia y su palabra, lo que lleva a una relación más profunda entre el adorador y Dios. La alabanza bíblica es integral, involucrando todas las dimensiones del ser humano y de la creación, y no se limita a palabras o pensamientos, sino que incluye emociones, expresiones corporales, creatividad artística y acción comunitaria. La alabanza tiene varias dimensiones, incluyendo la dimensión intelectual, que implica el reconocimiento consciente de las verdades sobre Dios y la meditación en sus atributos y obras, la dimensión emocional, que incluye gozo, gratitud, asombro y reverencia ante la grandeza divina, la dimensión física, que incluye expresiones corporales como cantar, danzar, levantar las manos o postrarse en adoración, la dimensión creativa, que implica el uso de la música, poesía y otras artes para expresar alabanza, y la dimensión comunitaria, que fortalece los vínculos entre los adoradores y crea testimonio público. El Salmo 148 presenta una visión cósmica donde toda la creación alaba a Dios,
lo que nos invita a ver el universo como un testimonio viviente de la gloria divina, y esta visión tiene profundas implicaciones ecológicas, ya que el cuidado del medio ambiente adquiere una dimensión espiritual y se convierte en una forma de preservar un coro de alabanza que glorifica a Dios. La alabanza también se relaciona con la justicia, como se muestra en el Salmo 149, donde se vincula la alabanza con la justicia y el juicio, y se establece que la adoración auténtica no puede separarse de la ética. Y la misma comunidad que alaba a Dios con cantos y danzas está llamada a participar en el establecimiento de la justicia divina en el mundo. La alabanza a Dios debe ir acompañada de justicia social, como lo declara el profeta Amós, quien afirma que Dios rechaza las celebraciones religiosas que no van acompañadas de justicia, y en su lugar, busca que el juicio y la justicia fluyan como un impetuoso arroyo. La adoración que se limita a rituales y expresiones religiosas sin impactar la conducta ética es considerada hipócrita e inaceptable para Dios, como lo denunciaron los profetas Isaías y Miqueas, quienes criticaron a aquellos que participaban en el culto mientras oprimían a los pobres y vulnerables. La justicia sin alabanza puede convertirse en mero activismo humano, perdiendo su fundamento trascendente, ya que la justicia bíblica es una expresión del carácter de Dios y una respuesta a su voluntad revelada. La visión bíblica integra alabanza y justicia como dos dimensiones inseparables de una respuesta auténtica a Dios, y la adoración verdadera transforma al adorador para que refleje el carácter justo y misericordioso de Dios en todas sus relaciones. La alabanza en comunidad. O la alabanza, aunque puede ser personal, alcanza su expresión más plena en comunidad, como se muestra en los Salmos 148 a 150, donde el pueblo reunido, con sus diversos dones y voces, crea una sinfonía de adoración más rica que cualquier alabanza individual. La comunidad permite que diferentes talentos y habilidades se combinen en una alabanza más completa y multifacética, y la armonía de voces e instrumentos refleja la unidad en la diversidad del cuerpo de creyentes. La alabanza comunitaria sirve como testimonio visible ante el mundo del valor y la realidad de Dios, y en comunidad, los creyentes se sostienen unos a otros en la alabanza, especialmente en tiempos de dificultad o sequedad espiritual. La trascendencia de la alabanza. La alabanza trasciende el tiempo, como se menciona en el Salmo 148, 6, que dice que Dios las hizo ser para siempre por los siglos, y esta perspectiva eterna de la alabanza nos invita a ver nuestra adoración presente como parte de un coro continuo que comenzó con la creación y se extenderá hasta la eternidad. La alabanza también trasciende las limitaciones espaciales, como se invita en el Salmo 150, 1, que nos llama a alabar a Dios tanto en su santuario como en la extensión de su fortaleza, abarcando tanto el espacio sagrado específico como la vastedad del universo. La alabanza a Dios puede ocurrir en cualquier lugar, ya sea en un espacio dedicado al culto, en la naturaleza o en la intimidad del hogar, y es una forma de experimentar y celebrar la presencia de Dios en diferentes entornos. La alabanza como disciplina y testimonio. La alabanza es presentada en los Salmos 148 a 150 como una respuesta gozosa y espontánea, pero también como una disciplina espiritual que requiere decisión, práctica y perseverancia, especialmente en tiempos de sequedad espiritual o sufrimiento. La alabanza como disciplina espiritual implica elegir conscientemente alabar a Dios, desarrollar hábitos regulares de alabanza, mantener la alabanza en tiempos difíciles y experimentar cómo la práctica de la alabanza transforma la mente y el corazón. La alabanza también tiene un propósito testimonial, ya que la adoración pública declara visiblemente la fe y los valores de la comunidad ante la sociedad circundante, y puede servir como invitación a otros a conocer al Dios que es adorado y como resistencia espiritual en contextos hostiles. La transformación a través de la alabanza. La alabanza genuina tiene un efecto transformador en el adorador, ya que al contemplar y celebrar la grandeza de Dios, somos gradualmente conformados a su imagen y carácter, reflejando atributos como el amor, la justicia, la misericordia y la verdad. La transformación a través de la alabanza ocurre porque tendemos a convertirnos en aquello que adoramos, y al adorar al Dios verdadero, comenzamos a reflejar sus atributos y a vivir de acuerdo con ellos. La alabanza a Dios es una práctica que puede transformar nuestra vida, ya que al alabar su amor, justicia y otros atributos, nos volvemos más amorosos, justos y desarrollamos una mayor confianza en Él. La alabanza en diferentes tradiciones religiosas. La alabanza es una práctica común en diversas tradiciones religiosas, incluyendo el judaísmo, el cristianismo y el islam, cada una con sus propias expresiones y estilos, como la recitación de salmos, el uso de instrumentos, danzas y la recitación melodiosa del Corán.
En la tradición judía, la alabanza se expresa a través de la recitación de salmos en servicios sinagogales, el uso de instrumentos en algunas corrientes y danzas en celebraciones como Simchat Torah. En la tradición cristiana, la alabanza se expresa de diversas maneras, desde la solemnidad litúrgica hasta la alabanza carismática, himnos tradicionales y música contemporánea. En la tradición islámica, la alabanza se expresa a través de la recitación melodiosa del Corán, la repetición de los nombres divinos y la poesía devocional en tradiciones sufíes. La alabanza en tiempos de crisis. La alabanza también puede tener lugar en tiempos de crisis y sufrimiento, y no niega el dolor, sino que lo coloca en el contexto más amplio de la soberanía y fidelidad de Dios, como se ve en el ejemplo del rey David en los Salmos. La alabanza en tiempos de crisis puede seguir un camino que comienza con el lamento honesto, sigue con el recordatorio de la fidelidad pasada de Dios, y concluye con la confianza renovada y la decisión de confiar a pesar de las circunstancias. El silencio contemplativo en la adoración. Además de las expresiones sonoras y visibles de alabanza, la tradición bíblica también reconoce el valor del silencio contemplativo como forma de adoración, como se ve en el Salmo 46, 10, que exhorta a estad quietos, y conoced que yo soy Dios. La alternancia entre expresión vocal y silencio atento crea un ritmo saludable en la vida de adoración, permitiendo tanto hablar como escuchar en la relación con Dios, y se puede manifestar en la alabanza expresiva y la adoración silenciosa. Características y anticipación de la alabanza perfecta. En la alabanza a Jehová un viaje por los Salmos 148 a 150 describe las características de la alabanza, que incluyen la receptividad a la voz divina, la profundización interior, la asimilación de verdades y el descanso espiritual. La alabanza se presenta como una anticipación de la adoración perfecta que vendrá, según se describe en los Salmos 148 a 150, que apuntan hacia un futuro donde toda la creación será restaurada y unida en adoración armoniosa, y se conecta con pasajes del Nuevo Testamento como Apocalipsis 5, 13. En la alabanza perfecta se describe como una adoración futura sin impedimentos ni distracciones, y se menciona que nuestra alabanza imperfecta hoy es una participación anticipada en esa realidad futura, y que el crecimiento en adoración es un desarrollo progresivo de nuestra capacidad de alabar. El legado eterno de los Salmos 148 a 150. El legado eterno de los Salmos 148 y 150 se destaca, ya que han inspirado a incontables generaciones de adoradores en diversas culturas y tradiciones durante más de 3000 años, y su mensaje central sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos nuestra vocación fundamental de alabar a Jehová. En la sección también menciona que los Salmos 148 a 150 han tenido un impacto global en la adoración, abarcando más de 6 continentes, y que su valor eterno radica en la relevancia permanente de su mensaje central, que es la llamada a toda la creación a reconocer y celebrar la grandeza de su Creador. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Salmo 148, 149, 150, Reina Valera 1909. Un aleluya. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. 2 Alabadle, vosotros todos sus ángeles, alabadle, vosotros todos sus ejércitos. 3 Alabadle, sol y luna, alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. 4 Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. 5 Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó, y fueron criadas. 6 Y las hizo ser para siempre por los siglos, púsoles ley que no será quebrantada. 7 Alabad a Jehová, de la tierra los dragones y todos los abismos. 8 El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. 9 Los montes y todos los collados, el árbol de fruto, y todos los cedros. 10 La bestia y todo animal, reptiles y volátiles. 11 Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. 12 Los mancebos y también las doncellas, los viejos y los niños. 13 Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es elevado, su gloria es sobre tierra y cielos. 14 Él ensalzó el cuerno de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. 1. Aleluya. Cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos.
2 alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. 3 alaben su nombre con corro, con adufe y arpa a él canten. 4 porque Jehová toma contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes con salud. 5 gozar sean los píos con gloria, cantarán sobre sus camas. 6 ensalzamientos de Dios modularán en sus gargantas. Y espadas de 2 filos habrá en sus manos, 7 para hacer venganza de las gentes, y castigo los pueblos, 8 para aprisionar sus reyes en grillos, y sus nobles con cadenas de hierro, 9 para ejecutar en ellos el juicio escrito, gloria será esta para todos sus santos. Aleluya. 1. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza. 2 alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. 3 alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. 4 alabadle con adufe y flauta, alabadle con cuerdas y órgano. 5 alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. 6 todo lo que respira alabe a JH. Aleluya. Salmo 148, 149, 150, Reina Valera 1909. Un aleluya. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. 2 alabadle, vosotros todos sus ángeles, alabadle, vosotros todos sus ejércitos. 3 alabadle, sol y luna, alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. 4 alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. 5 alaben el nombre de Jehová, porque él mandó, y fueron criadas. 6 y las hizo ser para siempre por los siglos, púsoles ley que no será quebrantada. 7 alabad a Jehová, de la tierra los dragones y todos los abismos, 8 el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, 9 los montes y todos los collados, el árbol de fruto, y todos los cedros, 10 la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, 11 los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, 12 los mancebos y también las doncellas, los viejos y los niños, 13 alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es elevado, su gloria es sobre tierra y cielos. 14 él ensalzó el cuerno de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. 1. Aleluya. Cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. 2 alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. 3 alaben su nombre con corro, con adufe y arpa a él canten. 4 porque Jehová toma contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes con salud. 5 gozar sean los píos con gloria, cantarán sobre sus camas. 6 ensalzamientos de Dios modularán en sus gargantas. Y espadas de 2 filos habrá en sus manos, 7 para hacer venganza de las gentes, y castigo los pueblos, 8 para aprisionar sus reyes en grillos, y sus nobles con cadenas de hierro, 9 para ejecutar en ellos el juicio escrito, gloria será esta para todos sus santos. Aleluya. 1. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza. 2 alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. 3 alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. 4 alabadle con adufe y flauta, alabadle con cuerdas y órgano. 5 alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. 6 todo lo que respira alabe a JH. Aleluya. Salmo 148, 149, 150, Reina Valera 1909. Un aleluya. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. 2 alabadle, vosotros todos sus ángeles, alabadle, vosotros todos sus ejércitos. 3 alabadle, sol y luna, alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. 4 alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. 5 alaben el nombre de Jehová, porque él mandó, y fueron criadas. 6 y las hizo ser para siempre por los siglos, púsoles ley que no será quebrantada. 7 alabad a Jehová, de la tierra los dragones y todos los abismos, 8 el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, 9 los montes y todos los collados, el árbol de fruto, y todos los cedros, 10 la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, 11 los reyes de la tierra y todos los pueblos,
Los príncipes y todos los jueces de la tierra, 12 los mancebos y también las doncellas, los viejos y los niños, 13 alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es elevado, su gloria es sobre tierra y cielos. 14 Él ensalzó el cuerno de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. 1. Aleluya. Cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. 2 Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. 3 Alaben su nombre con corro, con adufe y arpa a él canten. 4 Porque Jehová toma contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes con salud. 5 Gozar sean los píos con gloria, cantarán sobre sus camas. 6 Ensalzamientos de Dios modularán en sus gargantas. Y espadas de 2 filos habrá en sus manos, 7 para hacer venganza de las gentes, y castigo los pueblos, 8 para aprisionar sus reyes en grillos, y sus nobles con cadenas de hierro, 9 para ejecutar en ellos el juicio escrito, gloria será esta para todos sus santos. Aleluya. 1. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza. 2 Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. 3 Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. 4 Alabadle con adufe y flauta, alabadle con cuerdas y órgano. 5 Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. 6 Todo lo que respira alabe a JH. Aleluya.